Abuela, ¿puedo comer esto? Por favor, no me castigarás si lo hago. No podía creer lo que oía. La voz de mi pequeña nieta, Sofía, de tan solo 7 años. Era un susurro que apenas rompía el silencio de mi cocina, pero sus palabras eran un trueno que resonaba en mi alma. Me quedé inmóvil, con el paño de cocina todavía en la mano, observando cómo sus ojos grandes y asustados se fijaban en el plato de galletas que había puesto sobre la mesa, como si fueran un tesoro prohibido, un veneno en lugar de un dulce. ¿Qué clase de infierno había vivido mi nieta para que la comida se convirtiera en una súplica, en un favor que se debía implorar? ¿Dónde estaban los padres? Mi hijo Ricardo, su esposa Laura. ¿Cómo era posible que una niña tan pequeña y frágil llevara en sus ojos el peso de un miedo tan antiguo, tan profundo? ¿Qué oscuridad se había cernido sobre su inocencia para borrar su alegría, para reemplazarla con una obediencia forzada y silenciosa? La pregunta me quemaba el alma, una brasa ardiente en mi pecho. ¿Qué secretos ocultaba la casa de mi hijo? ¿Y por qué mi nieta temía incluso respirar sin permiso? Cuando Ricardo, mi hijo, me llamó hace unas semanas para decirme que Laura, su esposa, necesitaba viajar por asuntos familiares y que Sofía se quedaría conmigo unos días, sentí una alegría inmensa. Hacía tiempo que no pasaba tanto tiempo con mi nieta. La había visto esporádicamente, en cumpleaños o festividades, siempre bajo la atenta y a menudo fría mirada de Laura. Recordaba a Sofía como una niña vivaz, un torbellino de risas y preguntas, con esa curiosidad insaciable que solo tienen los niños de esa edad. Pero la Sofía que llegó a mi puerta no era la misma. Era una sombra. El primer día fue relativamente normal, o al menos eso me pareció. Estaba tan emocionada de tenerla que atribuí su silencio a la timidez inicial, al cambio de ambiente. Le preparé su comida favorita, pasta con salsa de tomate y queso, y la vi comer con una avidez que me sorprendió, casi engullendo cada bocado, como si temiera que alguien se lo fuera a quitar. Después de terminar, recuerdo que se quedó mirando el plato vacío. Luego me miró a mí con una expresión de culpa. Me preguntó, «Abuela, comí demasiado». No es cierto. Me quedé perpleja. Demasiado. Era una niña delgada, con las costillas marcadas bajo la camiseta. No, mi amor, comiste justo lo que necesitabas, le aseguré, acariciándole el cabello. Esa noche, la encontré acurrucada en la cama, temblando levemente. Soñó con monstruos, me dijo, y me pidió que encendiera una luz, cualquier luz, que la oscuridad era muy grande. Los días siguientes, las señales se multiplicaron, pequeñas grietas en la fachada de aparente normalidad que Sofía intentaba mantener. Cada vez que iba a beber agua, me preguntaba, «Abuela, ¿puedo tomar agua?» O, «Necesito permiso para ir al baño». Cuando le ofrecía un juguete, me miraba esperando una aprobación que yo nunca le había negado. «¿Puedo jugar con esto?», me decía, y sus ojos se posaban en mí buscando una señal, un asentimiento. Al principio, pensé que tal vez Laura y Ricardo eran padres muy estrictos, que la habían educado con una disciplina rigurosa. Pero esto iba más allá de la disciplina. Esto era miedo. Era una niña programada para pedir permiso hasta para existir. Un día, mientras preparaba el almuerzo, la vi sentada en el sofá, con la mirada perdida, las rodillas apretadas contra el pecho. Le pregunté qué le pasaba. «Nada, abuela, solo estoy esperando». «¿Esperando qué, mi amor?» «Esperando que me digas qué hacer». Su respuesta me heló la sangre. ¿Qué clase de vida era esa, en la que una niña de 7 años no sabía qué hacer con su tiempo libre, en la que esperaba órdenes para cada movimiento? Me senté a su lado, la abracé y le dije, «Mi amor, aquí no tienes que esperar órdenes. Aquí puedes jugar, puedes pintar, puedes leer, puedes ser tú misma». Ella me miró con una incredulidad que me partió el corazón.
Como si la idea de la libertad fuera algo ajeno a su mundo, comencé a observar cada uno de sus movimientos, cada una de sus palabras. Noté que, al comer, a pesar de su voracidad inicial, a veces se detenía, miraba la comida con recelo y luego volvía a mirarme, como si esperara un castigo. Si se derramaba algo, por mínimo que fuera, su rostro se contraía en un pánico palpable. Sus manos temblaban mientras intentaba limpiar el desorden con desesperación, susurrando: lo siento mucho. La primera vez que la vi hacer eso, la abracé fuerte y le dije: no pasa nada, mi vida. Los accidentes ocurren. Ella se relajó en mis brazos. Un poco, pero el miedo no desapareció por completo de sus ojos. Había notado también su delgadez. Ricardo siempre había sido un hombre alto y fuerte, y Laura, aunque delgada, parecía tener una figura saludable. Pero Sofía estaba en los huesos. Sus mejillas se habían hundido, y sus brazos y piernas eran como ramitas. Le pregunté si comía bien en casa. Sí, abuela, me dijo, pero a veces, si me porto mal, no tengo permiso para cenar. Mis entrañas se retorcieron. Esa fue la primera vez que la palabra castigo se asoció directamente con la comida. Fue entonces cuando la duda, que había estado rondando mi mente como una mosca molesta, se transformó en una preocupación sombría y pesada. Decidí que no podía quedarme de brazos cruzados. Tenía que averiguar qué estaba pasando. Un día, mientras Sofía dormía, fui a hablar con doña Elvira, la vecina de Ricardo y Laura. Es una mujer discreta, pero a veces suelta alguna que otra información sin querer. La encontré regando sus geranios en la entrada de su casa. La saludé y, después de los saludos de rigor, le pregunté: ¿cómo están Laura y Ricardo? Y Sofía, ¿cómo la ves? Doña Elvira bajó la mirada un instante. Luego me miró a los ojos con una expresión de tristeza. Sofía, pobre criatura. Últimamente no se la ve mucho. Y cuando se la ve, está tan callada. Se oyen gritos a veces. De la señora, gritos fuertes. Y a la niña, a veces la he visto arrodillada en el patio, bajo el sol. No sé por qué. Laura es muy estricta, ¿sabes? Muy estricta. Las palabras de doña Elvira confirmaron mis peores temores. Arrodillada bajo el sol. Gritos. Mi nieta, sometida a eso. Volví a casa con el corazón latiéndome a 1000 por hora. Miré a Sofía, que seguía dormida, plácidamente, y sentí una rabia inmensa. ¿Cómo podía mi hijo permitir eso? ¿Cómo podía Laura ser tan cruel? Decidí que necesitaba más información. Necesitaba pruebas. Al día siguiente, llevé a Sofía a la iglesia. Sabía que el padre Miguel, un hombre sabio y bondadoso, tenía un don especial para los niños. Después de la misa, le pedí que hablara un momento con Sofía. Sofía se sentó en el banco, tímida al principio, pero el padre Miguel tiene una forma de hablar que derrite el hielo. Mientras ellos hablaban, yo esperé en la sacristía, orando, pidiendo una señal, una guía. Cuando Sofía salió, el padre Miguel me hizo un gesto para que me quedara. Él me miró con una seriedad que rara vez le había visto. Me dijo: Sofía es una niña muy dulce, Elena, pero lleva una carga muy pesada para su edad. Habla de un cuarto oscuro, de no poder hablar, de estar sola. No me dio muchos detalles. Por supuesto, él respeta la confidencialidad, pero su expresión era suficiente. Hay cosas que no están bien en esa casa, Elena, y la niña necesita protección. La forma en que lo dijo, con esa autoridad tranquila, me dio la fuerza que necesitaba. Volví a casa con una certeza inquebrantable. Esto no era una disciplina estricta. Esto era abuso. Era una cadena de eventos que se unían para formar una imagen clara y aterradora. Las súplicas por comida, el miedo a la oscuridad, la necesidad de permiso para las acciones más básicas, la delgadez, los rumores de los vecinos,
La confirmación del padre. Todo encajaba. Mi Sofía estaba siendo maltratada, castigada con el hambre, aislada, aterrada. La noche siguiente, después de que Sofía se durmiera, me senté a su lado, observando su respiración, suave. Sus pequeños puños estaban apretados, incluso en sueños. Acaricié su frente, y ella se acurrucó ligeramente, buscando mi calor. Fue en ese momento que la decisión se solidificó en mi corazón. No permitiría que regresara a ese infierno. No importa qué tan doloroso fuera, no importa a quién tuviera que enfrentar. Mi nieta era mi prioridad, mi responsabilidad. 2 días después, Laura llamó. Su viaje había terminado. Dijo que Ricardo la llevaría a recoger a Sofía esa misma tarde. Un nudo de ansiedad se formó en mi estómago. Sabía que la confrontación era inminente, pero no estaba preparada para la intensidad de la reacción de Sofía. Cuando el coche de Ricardo se detuvo frente a mi casa, Sofía estaba jugando tranquilamente en el jardín, o al menos eso parecía. Al ver el coche, se quedó paralizada. Su pequeño cuerpo se puso rígido, su rostro palideció, y sus ojos se llenaron de un terror absoluto. Se dio la vuelta y corrió hacia mí, aferrándose a mis piernas con una fuerza desesperada. Sus pequeños brazos me rodeaban la cintura, y su cara estaba escondida en mi falda. Podía sentir sus temblores. Ricardo y Laura bajaron del coche. Ricardo se acercó, con su sonrisa habitual, aunque un poco forzada. «Hola, mamá. Hola, Sofía. Vamos, mi amor. Es hora de ir a casa», dijo, extendiendo una mano hacia ella. Pero Sofía no se movió. Se aferró a mí aún más fuerte, sollozando. Los sollozos, al principio, silenciosos, pronto se convirtieron en un lamento desgarrador, una súplica desesperada, que brotaba de lo más profundo de su ser. «No quiero volver con ellos», gritó, levantando la vista, sus ojos llenos de lágrimas y pánico. «Por favor, abuela, no me dejes ir. No quiero volver a Lien, cuarto oscuro. No quiero estar sin comida. No quiero». La voz de Sofía se quebró, su pequeña garganta rasgada por el terror. Su lamento fue un golpe directo en mi corazón. En ese instante, todas las dudas se desvanecieron. No había lugar para la ambigüedad, para la disciplina estricta, para las excusas. El grito de mi nieta era la verdad desnuda, el testimonio irrefutable de su sufrimiento. Laura se acercó, su rostro contraído en una mezcla de enfado y lo que parecía ser vergüenza. «Sofía, no seas ridícula. Vente ya. Deja de hacer un escándalo». Pero yo ya no. Era la abuela sumisa que temía el conflicto. Era una leona protegiendo a su cría. Me agaché, abracé a Sofía con todas mis fuerzas y la sentí temblar contra mí. Luego levanté la vista, mi mirada fija en la de Laura, luego en la de mi hijo. «No, no se va a ninguna parte», dije, mi voz firme, sin titubear. Ricardo me miró, confundido, luego con una mezcla de enojo. «Mamá, ¿qué estás diciendo? Es nuestra hija, es mi nieta, Ricardo, y no va a regresar a una casa donde la castigan con el hambre, donde la encierran en la oscuridad y la obligan a pentera, a arrodillarse bajo el sol. Sé lo que está pasando». Laura se puso lívida. «¿Cómo te atreves? Vieja entrometida. Estás inventando historias. Nosotros solo la disciplinamos. Es una niña rebelde». «Disciplina», le espeté. «Esto no es disciplina, Laura. Esto es abuso». Ricardo estaba pálido, dividido entre la lealtad a su esposa y la creciente evidencia. «Mamá, por favor, no frente a Sofía. Hablemos dentro». «No, Ricardo. No hay nada de qué hablar dentro. Esto se acabó. Sofía se queda conmigo. Y voy a llamar a un abogado y a los servicios sociales. Esto no va a quedar así». La cara de Laura era un cuadro de furia y miedo. Se abalanzó sobre mí,
intentando arrebatarme a Sofía. Pero yo la sujeté con fuerza, protegiendo a la niña con mi propio cuerpo. Ricardo la detuvo, quizás dándose cuenta de la gravedad de la situación. Se estableció un silencio tenso, solo roto por los sollozos de Sofía. Laura me lanzó una mirada de odio puro. «Te vas a arrepentir de esto, vieja». «Quizás», le respondí, «pero no me arrepentiré de proteger a mi nieta». En ese momento, mi prioridad era Sofía. La llevé dentro de la casa, la abracé, la consolé hasta que sus sollozos disminuyeron. Luego la senté en el sofá con un vaso de leche caliente y su manta favorita. Le dije que todo iba a estar bien, que nadie la obligaría a irse. Ella me miró con una gratitud que me rompió el alma. Y cumplí mi promesa. Llamé a mi amiga Teresa, una abogada, quien inmediatamente me guió sobre los pasos a seguir. Luego, con el corazón aún acelerado, marqué el número de los servicios sociales. La voz al otro lado del teléfono era amable, profesional, pero yo sentía que mi mundo se desmoronaba. Era una decisión desgarradora, denunciar a mi propio hijo, pero no había otra opción. El proceso fue largo y doloroso, un calvario emocional que puso a prueba mi fortaleza y mi determinación. Los trabajadores sociales vinieron a mi casa. Hablaron con Sofía, con una delicadeza y paciencia admirables. Ella, poco a poco, con el apoyo y la seguridad que sentía a mi lado, comenzó a narrar los horrores que había vivido. Habló de días enteros sin comida, de ser encerrada en el cuarto de lavado, oscuro y sin ventanas, de las rodillas raspadas por el castigo de arrodillarse sobre piedras bajo el sol abrasador. Habló de las palabras crueles, de sentirse inútil, no querida. Cada palabra de Sofía era una puñalada en mi corazón, pero también una confirmación de que estaba haciendo lo correcto. Los vecinos, incluida doña Elvira, fueron llamados a testificar. Sus relatos, aunque fragmentados, corroboraron la historia de Sofía. Hablaron de los gritos que se oían a través de las paredes, de la ausencia de Sofía en el parque o en la calle, de la actitud distante y fría de Laura, y de la pasividad de Ricardo. Incluso el padre Miguel, sin romper el secreto de confesión, pudo testificar sobre el estado emocional de Sofía y su preocupación por su bienestar, añadiendo peso a la evidencia. Ricardo, mi propio hijo, se sintió traicionado al principio. Me acusó de destruir su matrimonio, de mentir, de arruinar su vida. Pero la evidencia era innegable. Los trabajadores sociales descubrieron en su casa un pequeño cuarto oscuro, cerrado con un pestillo por fuera, y marcas de rodillas en el suelo del patio que coincidían con las de Sofía. Las cámaras de seguridad de una casa vecina, instaladas por un robo anterior, mostraron a Laura obligando a Sofía a arrodillarse durante horas bajo el sol. La verdad era irrefutable. La situación se volvió insostenible para Laura. Se encontró acorralada. Su ira y negación se desmoronaron bajo el peso de las pruebas. La investigación avanzó, y finalmente Laura fue acusada de maltrato infantil. El matrimonio de Ricardo y Laura terminó en medio de un escándalo que sacudió a toda la comunidad. Ricardo, enfrentado a la cruda realidad de lo que su esposa le había hecho a su hija, y lo que él mismo había permitido por su silencio y negligencia, colapsó. La vergüenza y la culpa lo abrumaron. Fue un momento devastador para mí, ver a mi hijo así, pero la justicia para Sofía era primordial. La condena de Laura fue un alivio, una confirmación de que la justicia, aunque lenta, a veces llega. Fue un momento agridulce. Me dolía el alma por el hijo que había perdido su camino, por la mujer que había sido tan cruel, pero sobre todo por la niña que había sufrido tanto. Sofía fue puesta bajo mi tutela legal, un paso que me llenó de una profunda responsabilidad y un amor incondicional. Los primeros meses fueron una mezcla de avances y retrocesos. Aún le costaba creer que la comida no era un privilegio, sino un derecho. A veces, al ver un plato lleno, sus ojos se llenaban de lágrimas,
como si el exceso fuera un castigo inminente. La oscuridad seguía siendo su enemiga, y cada noche dormía con una pequeña lámpara encendida en su habitación. Los ruidos fuertes la sobresaltaban, y se encogía ante cualquier movimiento brusco. Pero poco a poco, con paciencia infinita y mucho amor, Sofía comenzó a sanar. Mis abrazos ya no eran solo un refugio contra el miedo, sino también una fuente de consuelo y alegría. Empezó a reír de nuevo. Una risa que al principio era tímida y esporádica, pero que con el tiempo se volvió contagiosa, llenando mi casa de una melodía que había estado ausente por demasiado tiempo. Las comidas dejaron de ser una batalla y se convirtieron en un momento de unión, de celebración. Comía con apetito, sin culpa, y a veces incluso me pedía repetir. Sus huesos se fortalecieron, sus mejillas recuperaron su color rosado y sus ojos, antes llenos de terror, comenzaron a brillar con una luz renovada, la luz de la infancia. Volvió a jugar. Al principio, torpemente, como si hubiera olvidado cómo usar su imaginación. Pero luego, el jardín se llenó de sus creaciones, de sus carreras, de sus saltos. Las muñecas, los lápices de colores, los libros, se convirtieron en sus compañeros, y sus historias llenaron mis días. Aprendió a confiar, a abrirse, a saber que su voz era importante, que sus sentimientos eran válidos. Ricardo, después de un largo periodo de depresión y autorreflexión, comenzó a buscar ayuda. Se sometió a terapia, tratando de entender cómo había podido ser tan ciego, tan ausente. Poco a poco, con mi apoyo y el de profesionales, empezó a reconstruir su vida. Lentamente, tímidamente, comenzó a visitarnos. Sofía al principio se mostraba reacia, con una barrera invisible entre ellos. Pero Ricardo, ahora transformado, fue paciente. Nunca la forzó, nunca la presionó. Solo estuvo presente, ofreciendo disculpas sinceras, intentando enmendar el daño. El camino hacia la reconciliación era largo, y Sofía aún llevaba cicatrices, pero había un atisbo de esperanza en el horizonte. Ahora, Sofía es una adolescente fuerte y resiliente. Aún tiene momentos, días en los que las sombras del pasado intentan asomarse, pero ha aprendido a enfrentarlas, a pedir ayuda, a saber que no está sola. Ha convertido su experiencia en una fuente de empatía, defendiendo a otros que sufren, alzando su voz por los que no pueden. Su historia se ha convertido en un faro para mí, un recordatorio constante de la fragilidad de la infancia y de la inquebrantable responsabilidad que tenemos los adultos. Aprendí que el amor de una abuela es una fuerza poderosa, capaz de mover montañas, de luchar contra la injusticia, de sanar heridas profundas. Aprendí que el silencio es cómplice, que no podemos cerrar los ojos ante el sufrimiento, especialmente el de los más vulnerables, que la disciplina no puede ser una excusa para la crueldad, que la crianza de un hijo nunca debe estar teñida de miedo y humillación. Cada niño tiene derecho a crecer en un hogar seguro, rodeado de amor, donde su voz sea escuchada y su existencia celebrada. La valentía de una niña de 7 años, que a pesar del terror encontró la fuerza para susurrar la verdad, me enseñó la lección más importante de todas, que escuchar, creer y actuar puede cambiar una vida, puede traer justicia y puede sanar lo que parecía roto para siempre. Y en cada sonrisa de Sofía, en cada risa que brota de su corazón, veo la victoria del amor sobre la oscuridad.